Evaluación Nacional del Curso Diagnóstico Psicológico. Joana Alexandra Rodríguez Tamayo. Universidad Nacional Abierta de Distancia. SEAD Medellín, Programa de Psicología. Noviembre de 2005. El presente trabajo evidencia el análisis del caso de la señora Rebecca Hasbro. Para realizar este análisis o diagnóstico psicológico, realizaremos una evaluación e identificación del problema, definiremos el problema, plantearemos diferentes hipótesis frente a las causas del problema, presentaremos alternativas de solución y algunas tomas de decisiones. Para evaluar e identificar el problema en el presente caso, a la consultante Rebeca se le ha evaluado de manera inicial a través de una entrevista clínica. La entrevista clínica es una técnica que es ampliamente utilizada en la psicología, en especial en la parte clínica. Permite reconocer algunos aspectos amplios del paciente y centrarnos en aquellas preguntas o dudas que nos pueden dar lugar a las primeras hipótesis diagnósticas. Su función es principalmente obtener información anamnésica del paciente y entender el paciente como una unidad para establecer ciertas hipótesis. A la consultante se le realizaron varias preguntas a partir de las cuales se tuvo información que nos permitió dar la primera hipótesis diagnóstica. Con esta entrevista también se nos ayudó a confeccionar la historia clínica y se nos permitió una observación activa de la paciente. Para el autor Sullivan, 1979, la entrevista es como una comunicación vocal donde un grupo de personas de una manera voluntaria desarrollan una comunicación que les permite conocer pautas de conducta y conocer las características de cómo vive el sujeto entrevistado. Y además reconocer también cuáles son los beneficios de esa entrevista. La entrevista nos permitió entonces conocer el motivo de consulta, los antecedentes de la vida familiar, social y laboral, además de cuál es la sintomatología que presenta la consultante, y con el fin también de identificar cuáles son las pruebas psicológicas que podrían utilizarse con el fin de verificar la hipótesis inicial o realizar otras hipótesis diagnósticas. Dentro de esta se identificó una enfermedad médica que tuvo la paciente, la paciente, un accidente de tráfico, un trauma craneoencefálico que posiblemente tiene unas secuelas que aún no tenemos una valoración neuropsicológica que nos permita determinar cuáles son estas posibles secuelas. Además, dentro de la verificación e identificación del problema, se hace bastante necesario mirar el funcionamiento de la parte cognitiva y de las áreas cerebrales comprometidas dentro de este accidente de tránsito. Desde el punto de vista sistemático, también se nos permitió reconocer que hay una falta de red primaria de apoyo que puede ser un aspecto que nos dificulte el proceso psicológico y que es importante entonces consolidar para la paciente esta red primaria de apoyo. Dentro de las conductas también se reconoce la manera en que la paciente puede lograr una adherencia al tratamiento, además cuáles son los elementos o aspectos de la situación actual de la vida, la cual ha llevado a encontrarse en un estado de calle. Este estado de calle desde el punto de vista del modelo ecológico es necesario ser analizado, ya que el estado de calle puede tener unas consecuencias en los hábitos, modos y conductas de vida de la consultante, además de que es necesario replantearse un nuevo proyecto de vida que le permita la elaboración del duelo y un nuevo dimensionamiento de su vida y de su lugar en el mundo. ¿Cómo se ha definido el problema? El problema se ha definido a partir de todos estos elementos que se nos dio en la entrevista inicial. Hemos definido que la consultante Rebecca Hasbro es una mujer adulta de 45 años que
se encuentra entonces en esta etapa de su ciclo vital, que además a nivel social o sociológico pertenece a la clase media, que es una paciente que ha logrado tener un título universitario, ya que es de profesión abogada, y que a partir de que hace 3 años sufrió un accidente automovilístico en el cual murieron sus 2 hijos y cónyuges, se encuentra entonces con esta sintomatología y con este psicodiagnóstico. A partir entonces de de la exposición a este acontecimiento traumático, este accidente automovilístico que acabo de referirles, en la cual la señora Rebeca presenció la muerte de sus familiares más cercanos y además vio amenazada su integridad física, pues sufrió un trauma cráneoencefálico, ha respondido entonces con temor y aislamiento y desesperanza. Además, dentro del estudio se verificó que existen antecedentes dentro de su historia familiar de depresión grave por parte de su madre. En el cuadro inmediatamente posterior al duelo, ella presentó una pérdida de la conciencia, además de sentimientos de culpabilidad y rechazo por parte de la familia de su cónyuge fallecido. Tuvo entonces también la manera de afrontar esta situación de pérdida fue generar un episodio con ideas delirantes de que su esposo e hijos se encontraban en prisión y unas alucinaciones auditivas de que sus hijos y esposo la estaban llamando. Es para nosotros importante recordar que se encuentra entonces en estado de calle desde hace 3 años, que ha asistido a la consulta por motivación propia, aspecto que es bastante positivo, y pese a que refiere sentimientos de infelicidad, de no poder controlar su vida, de esta pérdida tan grande que tuvo, desea regresar al mundo tal y como ella lo explica. La hipótesis diagnóstica se elaboró dentro de trabajos anteriores. Se pensó en psicodiagnósticos o psicopatologías como la depresión, se pensó en la esquizofrenia, en varias, y al verificar el DSM-4, que es el manual, uno de los manuales que nos permite la identificación de las psicopatologías, pudimos verificar que nos encontramos en un en un caso de estrés postraumático. Lo primero es que esta persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el cual ella experimentó y presenció varias muertes, y además se vio amenazada su integridad física. Ella respondió con temor, desesperanza y horror intenso. En el criterio B, el acontecimiento traumático es reexperimentado. En este caso, si bien no nos refiere si hay un malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos y externos que le recuerden el acontecimiento traumático, este criterio diagnóstico podemos derivarlo como un indicio de que no ha querido regresar a su vida. Que se ha alejado de todo lo que conocía. El criterio C, evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento de la reactividad general del individuo. Entonces, en este caso, nos recuerda entonces esa sensación de desapego y enajenación frente a los demás, esa incapacidad que tuvo en algún momento con episodios amnésicos para recordar aspectos importantes del trauma, además de la sensación de ese futuro perdido o que donde no encuentra consuelo, ya que ha perdido a su familia, ha perdido su red de apoyo primario y ha perdido su estatus y su vida laboral. Irritabilidades o ataques, dificultades para concentrarse, para conciliar el sueño, todos estos criterios del D, todavía no tenemos la información diagnóstica suficiente. En este caso, las alteraciones se cumple con todos los criterios y las alteraciones se han prolongado pues, por más de el mes
que nos sugiere el criterio del DSM-4. Además, obviamente en el criterio F se ha provocado un malestar clínico demasiado significativo y un deterioro social y laboral en todas las áreas importantes de la señora Rebecca Hasbrook. Se encuentra entonces en un estrés postraumático crónico, pues se presenta esto desde hace 3 años y fue de inicio rápido, ya que inmediatamente se dio el acontecimiento traumático, se inició con la sintomatología y no pasaron los 6 meses eh, después del suceso trágico para que se desarrollara el estrés postraumático, sino que fue de forma inmediata. Frente a las hipótesis, frente a este problema o esta psicopatología del estrés postraumático, el estrés postraumático no siempre se desarrolla cuando una persona ha sido sometida o ha presenciado un hecho estresor. El estrés postraumático se presenta solo en cierto tipo de personas o de pacientes. Existen diferentes hipótesis al respecto. La primera hipótesis es que el estado actual en que se encuentra la consultante evidencia entonces secuelas de ese trauma cráneoencefálico. Ella sufrió una lesión biomecánica que le generó un daño secundario y que le generó una alteración en sus mecanismos de protección. Darse, perdón, un daño en las estructuras intracraneanas, pudo haber afectado entonces lóbulo frontal, lóbulo temporal, vasos sanguíneos, otros lóbulos y pares craneanos. Es muy importante entonces verificar esta hipótesis diagnóstica, ya que entonces en la medida en que los lóbulos frontales y temporales son encargados del procesamiento, almacenamiento y recuperación de la información de la memoria explícita e implícita, de la planeación, de la prospección y de trabajo, entonces al afectarse esos lóbulos, entonces tendríamos un diagnóstico más acertado acerca de cuáles fueron esas funciones cognitivas que la paciente y la manera entonces cómo se puede generar un tratamiento y si es necesario entonces al sometimiento de esta enfermedad médica a tratamiento entonces médico especializado. Sabemos que los lóbulos cerebrales regulan respuestas emocionales y están encargados además de la actividad motora y del lenguaje y están también ligados con funciones básicas como la saciedad, el hambre, la sed, la temperatura, la sexualidad y emociones relacionadas. Las lesiones por los traumas pueden ser directas o indirectas porque el edema asociado puede comprometer la sustancia gris o blanca y puede producir claras lesiones focales y consecuencias sutiles que deben ser entonces analizadas. Entonces, todos estos mecanismos fisiopatológicos subyacentes y con variables biológicas y demográficas es los que nos pueden evidenciar cuáles son esas secuencias neuropsicológicas. Dentro de las hipótesis también tenemos que hay autores que sostienen que el estrés postraumático es producido por factores genéticos, que existen dos variantes genéticas que afectan la producción de la serotonina, que es la TPH1 y la TPH2, lo cual afecta el humor y genera propensiones a mostrar síntomas del estrés postraumático. Dicen los autores que sospechan que las variantes de genes producen menos serotonina, predisponiendo a los miembros de las familias al estrés, el trastorno del estrés postraumático después de estar expuestos a la violencia y al desastre. Además, entonces se requiere de que esta hipótesis pues siga en comprobación mediante las investigaciones, ya que esta hipótesis es realizada en algunas investigaciones y se requieren entonces muestras más amplias para su comprobación. Dentro de la hipótesis 3, el estrés postraumático puede haberse generado porque no existió en la paciente prevención o tratamiento inmediato.
Algunas personas que sufren accidentes o que son sometidas o vivencian hechos estresores, una vez que reciben apoyo psicológico, consejo especializado y tratamiento médico, inmediatamente después de sufrir los episodios desencadenantes, se ha demostrado clínicamente que son menos propensas a padecer el síndrome de estrés postraumático. Esto en comparación con las personas que no reciben ningún tipo de ayuda. Sabemos que la señora Rebecca Hasbrook han transcurrido 3 años después de estar en su situación de habitante de calle y todo este tiempo no ha recibido ningún tipo de ayuda, y pues por eso que entonces se recomienda que una vez se dé un trauma, se recurra entonces a personal especializado con el fin de recibir la atención psicológica y médica que se requiere con el fin de evitar las secuelas del sometimiento o la vivencia del hecho estresor. Frente a las alternativas de solución y las tomas de decisiones frente al presente caso, entonces ya es urgente iniciar un tratamiento psicológico, realizar diferentes valoraciones médicas que permitan identificar cuál es el grado de afectación que le ha producido el trauma cráneoencefálico, para determinar entonces a nivel psicológico cuáles son las funciones cognitivas afectadas y cómo entonces esto le genera también consecuencias dentro de su funcionamiento global, y además de los cambios que se le hayan ocurrido a su personalidad. Se tiene evidencia clínica de que la psicoterapia es una buena técnica para el tratamiento del estrés postraumático. Para la Asociación Psiquiátrica Americana, la psicoterapia puede ser cualquier tratamiento basado principalmente en la comunicación verbal, o puede ser también no verbal con una paciente, que difiere de los tratamientos electrofísicos, farmacológicos y quirúrgicos. Sabemos que existen dentro del DSM-4 dos ejes, entonces que tenemos en, en un eje una enfermedad médica que debe ser tratada por el profesional para ello, un neuropsicólogo, pero tenemos además identificado la psicopatología del estrés postraumático. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo evaluamos cada uno de esos dos aspectos, y también si se puede generar un equipo valorativo y de psicoterapeutas que integren estas dos sintomatologías. Existen numerosos tipos de intervenciones a nivel psicoterapéutico que tienen diferentes variables o niveles de intervención. Dentro de las terapias tenemos cognitivas conductuales. Ejemplo, una importante podría ser la reelaboración cognitiva afectiva de esa experiencia, la terapia racional emotiva. Tenemos en la psicodinámica, psicoterapia orientada a la solución de problemas. A nivel sistémico podemos hacer una intervención familiar breve con el fin de buscar el red de apoyo familiar y social de la consultante. A nivel de psicoeducación tenemos psicoterapias dirigidas al control de la enfermedad, buscando la adherencia también al tratamiento. Y también tenemos técnicas con preeminencia de control psicofisiológico, como la relajación progresiva, la retroalimentación biológica, la desensibilización sistémica y la implosión. Dentro de entonces este curso de diagnósticos psicológicos pudimos a partir de un caso desarrollar la metodología teórico-práctica con la cual y realizamos un análisis de un caso a partir de una entrevista clínica. De ahí realizamos varias hipótesis. Posterior de las hipótesis diagnósticas, hicimos una valoración de cuáles eran esos aspectos en cada uno de los ejes para determinar una valoración integral de la consultante, y además entonces toda esta información nos permite entonces comprender desde el punto de vista
integral y el modelo ecológico, la generación de un proceso psicoterapéutico en el cual la consultante logre entonces primero ser tratada de forma conjunta con un médico, un neuropsicólogo especialista que pueda reconocer las secuelas y trabajar entonces ya en las áreas del funcionamiento cerebral que hayan sido afectadas, pero además en el proceso de superar todas las secuelas que se le generó por el hecho estresor. Damos especiales agradecimientos a la tutora del curso, quien siempre estuvo atenta a motivarnos, a solucionar nuestras dudas y sugerencias y a ser partícipe de este proceso teórico práctico, y a la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Quien les habló, Joana Alexandra Rodríguez Tamayo. Muchas gracias.